Hola, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Velo y el día de hoy nos toca hablar de las lecturas que tuve en agosto. Como ya va siendo costumbre, tengo 3 libros para platicarles. 2 de ellos son de ficción, 1 es de no ficción. Y antes de empezar, no se les olvide suscribirse, que estamos a muy poquito de llegar a los 1000 suscriptores y no lo puedo creer. Ahora sí, vamos a las lecturas. Sunrise es el primer libro que terminé y también es el primer libro dentro de una saga de ciencia ficción escrita por el mexicano Jean-Paul Desselier a los 15 años. Y uno aquí tratando de escribir su primera novela a los 30, pero bueno, esa es otra historia. En Sunrise seguimos a un grupo de humanos que evacúan la Tierra porque prácticamente la destruimos al punto de que la vida en ella ya no es sostenible. Y hay 2 cosas que me gustaron mucho, que me llamaron mucho la atención de este inicio. La primera es que una de las razones que desatan esta tragedia planetaria es que las abejas se extinguieron. Y se me hizo muy inteligente por parte del autor que usara una amenaza que es real. O al menos no lo he investigado, no me consta si esto tiene alguna base científica, pero yo he escuchado, ha habido pláticas en las que he estado involucrada, en donde he visto documentales en donde hablan acerca de la importancia de las abejas y de la importancia que tiene para la supervivencia de la vida en la Tierra que no se extingan. Entonces esto le da un toque mucho más real y mucho más factible a la historia. La segunda es que tiene una frase que me hizo decir, este dude es Nostradamus. Traducida la frase dice, en algún momento antes del 2020, un republicano fue elegido como presidente de Estados Unidos. Sus decisiones no eran las mejores. Era racista, narcisista y su único interés estaba en su popularidad. Después de esta evacuación acompañamos a las naves en la búsqueda de su nuevo hogar con todas las altas y bajas que nos podemos imaginar tienen o tendrán los viajes interestelares. Fallas mecánicas, planetas extraños, lluvias de meteoritos, razas agresivas y claro, no puede faltar, pleitos entre los altos mandos. ¿Qué me gustó? Lo primero es que es un libro sencillo para leer. Los capítulos son cortos y en sí el libro no es muy extenso, lo cual es una buena opción si andas buscando una lectura ligera. Lo segundo es que el mundo no es complicado y el universo es fácil de seguir. A pesar de que estamos brincando de planeta constantemente y de que no tenemos una descripción muy extensa de todas las razas que se nos presentan, sí tenemos los detalles suficientes para pintarnos una idea de estos y poder diferenciarlas unas de las otras. La tercera es que la historia la escribió cuando tenía 15 años. Y sí, no es una historia perfecta, a mi parecer tiene detalles de estructura y de desarrollo que podrían mejorarse, pero creo que es un buen inicio para un chico que quiere escribir. Creo que va a seguir aprendiendo, que va a seguir desarrollando su oficio y lo que más me llena de ilusión es que haya tenido el valor de poner su obra para que ya todos lo podamos leer, de exponer lo que ha estado escribiendo, que eso es, yo creo que uno de los pasos más difíciles que como autores o como artistas o como creadores de contenido tenemos que hacer. Y eso en específico se lo aplaudo totalmente. ¿Qué fue lo que no me gustó? Es una historia 100% enfocada en la aventura. Pasamos de un problema a otro problema, a otro problema, a otro problema, prácticamente sin descanso. Y esto hace que la historia se mueva muy rápido, a veces demasiado, y nos quita la oportunidad de explorar y desarrollar los conflictos humanos que se deben estar presentando en una situación como esta. Creo que a las personas o a los lectores que les gustan mucho más las historias enfocadas en la aventura o en esto que tienen que lograr, puede ser un libro que les guste y que disfruten. El segundo punto se conecta con lo que acabo de decir y es que me faltó el desarrollo de los personajes. Siento que no los conocí realmente y que no sé muy bien quiénes son, qué representan o en qué creen. Y ojo, aquí soy totalmente consciente de que eso tiene que ver mucho con mis gustos particulares al leer. A mí me gustan las historias que están mucho más cargadas en el arco de transformación del personaje y que la aventura o lo que tienen que lograr, esta misión que tienen, es un acompañante divertido y muy interesante, pero que funciona para que este arco de transformación se dé. Hay gente, porque vi los comentarios o vi varias de las reseñas en Goodreads de este libro, hay gente a la que le ha gustado mucho el que la historia se mueva de aventura o de situación a situación. Entonces creo que es totalmente una cuestión de gustos, como todo en la literatura.
Y el tercer punto, que este no tiene que ver con la historia en sí, sino más bien con la edición, es que al menos la versión que yo leí trae varios detalles de gramática y de ortografía que me sacaban de la historia, que creo que nada más es cuestión de que se cuide un poquito más, que se haga una relectura para poder cuidar esos detalles y que no se nos estén escapando. El segundo libro que terminé fue Save the Cat Writes a Novel de Jessica Brody. Este es un libro de no ficción enfocado en la escritura creativa, específicamente en la estructura o en el método para estructurar historias Save the Cat. Esta estructura nace del método para escribir guiones cinematográficos de Blake Snyder y fue un libro muy interesante para leer. No me voy a explayar mucho porque el próximo video que vean de mí va a ser la reseña de este libro, pero lo que les puedo ir adelantando es que me dio una comprensión nueva y mucho más profunda de lo que intentan hacer y de lo que son todas estos métodos para escribir que nos encontramos hoy en día, que hay un mundo. Antes de leerlo yo tenía una visión muy de, ok, tenemos el punto A y luego vamos a tener el punto B y luego tenemos el punto C y luego el punto D y no podía estar más equivocada. Save the Cat nos habla de cómo tenemos ciertos momentos temáticos en la mayoría de las historias y que si logramos entender cada uno de ellos, si logramos entender lo que buscan hacer y lo que buscan provocar en una historia, nos puede ayudar a crear tramas mucho más fuertes y de mayor impacto. El libro se podría dividir en 4 partes sin contar la introducción y el cierre. En la primera vamos a hablar de cómo se crea una heroína o un héroe que nos atrape. En la segunda nos explican la estructura y cada uno de los bits que la conforman. En la tercera vamos a ver las 10 tramas más representativas dentro de la ficción y de cómo básicamente cualquier libro que leemos entra en alguna de ellas. Después tenemos unos capítulos de los pasos que siguen al terminar tu manuscrito y preguntas frecuentes sobre la estructura. Interesantes y útiles también, pero yo creo que la verdadera carnita de este libro está en esos primeros 3. Esperen la reseña próximamente, que ahí sí me voy a extender largo y tendido en cada una de estas partes. Y llegamos al último libro, The Girl in the Tree, de Shebnem Isiguzal. Discúlpame, estoy segura de que lo dije mal, pero lo busqué en Google Translator y esta fue la versión que me dio. No les voy a mentir, esta lectura fue complicada. Seguimos el casi flujo de conciencia de una chica turca cuyo nombre no conocemos. Para nosotros ella siempre va a ser la chica en el árbol. Y digo casi flujo de conciencia porque aunque vamos brincando con ella de tema en tema sin un sentido aparente, ella es consciente de que le está hablando a alguien. Y cuando se dirige directamente a nosotros, se rompe este hilo de pensamiento y nos explica o le da cierta estructura a todo lo que nos está diciendo. Conocemos a nuestra protagonista el primer día de su vida en el árbol. Sabemos que nace en 1998 y que ahorita estamos en el 2015 o un poquito después del 2015 y que en un acto de rebeldía y de duelo, la chica del árbol decide rebelarse de su contexto y de su sociedad e irse a vivir a las alturas, en un árbol de uno de los parques de la ciudad. Y desde ahí nos cuenta su historia. Y al contarnos su historia nos cuenta la historia de las demás mujeres en su vida y de cierta forma de las mujeres en general. ¿Qué me gustó? Que me hizo investigar acerca de la historia de Istambul y de Turquía. En el libro nos cuentan qué es lo que está pasando, pero todo viene mostrado a través de las emociones y de los pensamientos de la chica en el árbol. Y ella está en duelo, está viviendo esto a través o está en medio de un duelo fuertísimo que está experimentando. Y por esto hay temas a los que no quiere entrar o simplemente no quiere profundizar. Y es completamente comprensible. Lo segundo es que se siente un relato genuino y que le da voz a 3 generaciones de mujeres completamente distintas y que conocemos sus historias y vemos cómo estas impactaron a la de la chica en el árbol. Escuchamos principalmente la voz de su abuela, de una tía periodista que tiene que dejar de serlo por motivos sociales, de otra tía que vive a través de su papel como esposa, de sus amigas que aunque las vemos poco se sienten tan reales como todas ellas y de su madre. Habla de su madre y ese es un tema muy duro. ¿Qué no me gustó? Fue difícil de leer de 2 formas. La primera es que aquí el leerlo en inglés me jugó en contra y eso es totalmente mío. Para nada es un libro rebuscado en el idioma, pero sí tengo que aceptar que es un libro que está escrito en un nivel un poco más avanzado del dominio que yo tengo del inglés.
Entonces fue difícil no perderme en ciertas metáforas o en ciertas imágenes que nos estaban planteando, o hasta en el uso de palabras que nunca había escuchado, que no entendía bajo el contexto en el que las estaban usando, y eso de repente hacía que me perdiera un poco. Claro que sacaba el diccionario y encontraba la palabra, pero aún así había ciertos detalles que siento que perdí en las traducciones, de leerlo en inglés, no comprender completamente y luego traducirlo a español para ver el sentido que yo encontraba. Ahí como que se me iba entre las ramas algunas cosas. La segunda forma es que leer un libro que es casi flujo de conciencia es cansado y se requiere mucha atención para no perderte entre los hilos del pensamiento y entender cómo se conectan las anécdotas que te están contando. Porque sí es un flujo de conciencia, o casi un flujo de conciencia, pero hay una razón de por qué nos cuenta lo que nos cuenta y el orden en el que lo está haciendo y cómo o qué es lo que no nos está diciendo que nosotros tenemos que encontrar. Y me gustó la voz de la protagonista, creo que es genuina y que tiene mucho corazón, pero hubo momentos en que me era difícil seguirla y que tuve que poner toda mi fuerza de voluntad para no adelantarme a las páginas porque sentía que estaba dándole muchas vueltas a lo mismo, o más aún, el requirió mucha atención de mi parte y mucha conciencia el no perderme en algunas partes y solamente leer o por avanzar en la historia. Pero creo que es muy interesante, especialmente por la forma en la que está narrado. Y aunque la temática principal que vamos a estar leyendo es acerca del duelo y de la pérdida, del coraje que podemos sentir, también nos habla de la esperanza y nos habla de cómo en medio de todo el caos podemos encontrar un poquito de luz. Pero no esconde que hay veces que esa luz se ve muy lejana o no la alcanzamos a ver. Eso es todo por hoy. Gracias por pasarse por el canal. No se les olvide suscribirse para más contenido y déjenme en los comentarios qué estuvieron leyendo ustedes en agosto. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.